Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Estamos muy contentos de dar inicio a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Apreciamos mucho su preferencia, acompañarnos, seguir esta plataforma, esta mesa de estudio. Bueno, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los hermanos y hermanas que nos siguen de diferentes partes del mundo. También queremos invitarles a que ustedes puedan suscribirse a la página Asociación IASD Metropolitana y ustedes puedan seguir cada una de las lecciones, de los estudios que se presentan a través de este medio. Vamos a estudiar la lección número 11, los engaños del tiempo del fin. Y saben, queridos, que en esta ocasión hemos estructurado el estudio en 3 partes. La primera parte o el primer punto será la advertencia contra el engaño. El segundo punto será los engaños del tiempo del fin. Y el tercer punto, la armadura de Dios. En esta ocasión nos acompañan el pastor Isaí Santos, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación y deseamos que este estudio pueda fortalecer nuestra fe en el Señor. Amén. Y bueno, aprovechamos también para dar la bienvenida y agradecer su compañía al pastor David Marván. Gracias, pastor, por acompañarnos. Muchas gracias, pastor Francisco, por la invitación para este repaso de la lección número 11. Creemos que va a ser de gran bendición, tanto para nosotros como para los que nos observan. Que Dios nos bendiga grandemente, pastor. Gracias, pastor. Es muy importante que cada vez que nosotros nos acerquemos a la Biblia, especialmente estudiar temas como los que hemos estado estudiando, siempre busquemos a Dios en oración. Y por eso queremos invitarles a que nos acompañen para realizar una oración. Bondadoso Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad de compartir y de estudiar juntos la palabra de Dios. Rogamos la asistencia, la dirección de tu Santo Espíritu y permite que tu Santo Espíritu, Señor, pueda usarnos y pueda también usar este medio para llevar este mensaje, el mensaje de tu palabra, a donde necesite ser escuchado, pueda traer certidumbre, pueda traer esperanza y pueda, Señor, dar también orientación. Bendice esta mesa de estudio y a nuestros hermanos que también dedican tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos listos para iniciar esta lección que se ha titulado Los engaños del tiempo del fin. Y bueno, nuestro mundo ha estado aceptando cada vez más las manifestaciones sobrenaturales. Hay programas televisivos, hay shows, hay películas, hay videojuegos, hay actividades que son impulsadas por nuestra sociedad que hace o pretende hacer normal la práctica de algunas cosas que normalizan o que pretenden normalizar en la sociedad que, de alguna manera los vivos, los muertos, de alguna manera siguen entre nosotros. Aunado a lo estudio de la semana pasada, estas creencias normalizan estas cosas en nuestra sociedad y crean confusión acerca del más allá. Es por eso que Jesús advirtió, queridos pastores, acerca de que en el tiempo del fin
ocurrirían en grandes engaños que incluso los elegidos estaban en riesgo de creer esos engaños, pastores. Pastor Francisco, hermanos, la Biblia presenta que precisamente en el tiempo del fin habría muchos que no serían de los nuestros. Y cito 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lamentablemente, hermanos, el mundo está lleno de muchas creencias que no son bíblicas. Y esto no debe parecernos como si fuera algo anormal, al contrario, el Señor lo anticipó, que cuando llegáramos al fin de los tiempos, habría gente que engañaría, habría falsos profetas. Y vemos, por ejemplo, ya en Mateo capítulo 24, en el versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces va a procurar, como un león rugiente, buscar a quien devorar. No se quiere perder solo y va a meter esas creencias, esas creencias erróneas de confusión para llevarse a muchos. Leo lo que dice en el conflicto de los siglos y que aparece en el capítulo 37, el conflicto inminente, donde dice Elena de White lo siguiente: los dos errores capitales que el enemigo utilizará será la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Entonces, pastor, dado que estamos en los últimos tiempos, hay que dejar claro, el enemigo va a engañar. Y a través de los falsos profetas meterá ideas que no son bíblicas y que lamentablemente muchos las van a aceptar, van a pensar que son normales, pero al fin y al cabo estamos deshonrando el nombre de Dios. Gracias. Especialmente, Pastor David, tenemos que tener cuidado porque muchas veces estos engaños son presentados bajo el barniz de la ciencia. Es decir, pensamos que porque algo es corroborado o presentado de una manera lógica, aceptable, es entonces ya verdad. ¿Qué advirtió Jesús y los apóstoles respecto de los engaños, Pastor David? Sí, Pastor Francisco, efectivamente nosotros podemos encontrar, hermanos, que en la Biblia hay múltiples versículos que hablan acerca de engaños. Ya el pastor Isaí mencionó algunos de ellos. En Mateo 24 es interesante que todo comienza con la pregunta que los discípulos hacen a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y nosotros podemos encontrar en todo este capítulo 24, aparece 4 veces la palabra de engaño, pero aparece también muchas alusiones a falsedades, a tener cuidado, a que habrá falsos cristos, de tal manera que podemos ver que previo a la venida de Jesús habrá muchas señales engañosas, podríamos decir. ¿Y quién hace esto? Claro está, Satanás mismo. Así que debemos tener mucho cuidado porque este capítulo menciona que inclusive los escogidos podrían creer las falsedades de Satanás. Y saben que precisamente el espiritismo va a ser una de las armas que Satanás utilizará con mayor potencia en el tiempo del fin, tratando de engañar a muchas personas. Y al día de hoy, como lo están mencionando, pues, Pastor Francisco, hay muchas personas que se han dejado desviar a través del espiritismo y en una cubierta muy lógica, en el sentido de que, como ya usted lo mencionó, hay libros,
hay películas, inclusive el espiritismo se ha metido en el deporte. Sí, por supuesto. Y también, como ya se mencionó, en la ciencia misma. Hay ciencias, ¿verdad? En la psicología, en la psiquiatría, que han utilizado el espiritismo. Y entonces algunas personas pueden decir, bueno, si tal doctor dice esto, pues yo lo voy a creer, porque los doctores tienen la razón. Así que debemos tener cuidado porque estos engaños se han introducido en una forma tan astuta que inclusive podrían engañarnos a más de uno de nosotros. Ahora, como lo han citado ya en el conflicto de los siglos, se menciona que Satanás mismo, bueno, la misma Biblia, en el texto de memoria que tenemos, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Satanás mismo se disfraza para engañar. De hecho, una situación muy en particular que Satanás hará, que coronará el engaño, será que se hará pasar por el mismo Señor Jesucristo. Inclusive falsificará, ustedes saben, han leído esa parte, la segunda venida de Jesús. Inclusive el conflicto de los siglos agrega que este tiempo del fin será tan primordial, tan importante, que nosotros conozcamos la verdad bíblica como es en la palabra de Dios para poder encontrar los engaños que Satanás presenta. Porque Satanás buscará maneras, estrategias, como lo está haciendo hasta ahora, y en el espiritismo atraerá muchas personas, puesto que aparecerán supuestamente algunas personas que ya murieron, diciendo que no hay problema en que no guardemos lo que Dios dice, que no sigamos las doctrinas bíblicas, que no obedezcamos a Dios, que al final de cuentas todos se van a salvar o que todos van a llegar al paraíso, al cielo. Así que este tema es de suma importancia que le pongamos atención, Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Isaí. ¿Algo más que debamos resaltar de antes de cerrar este tópico? Sí, pastor. El Señor nos deja muy claro, muy claro, que debemos estar prestos, debemos estar velando, debemos estar conscientes de que el enemigo nos va a engañar. Y va a engañar a su pueblo, al pueblo de Dios. Quiere que nosotros podamos dejar la Biblia, dejar la enseñanza. Por eso dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y menciona algo, pastor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, debemos de entender precisamente que por los frutos, por el estudio de la Biblia, debemos nosotros estar conscientes que nos pueden engañar si no leemos la Biblia. Por eso también dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu. No le crean, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, pastor, dado que poniendo el marco de esta lección, debemos ser conscientes, estamos en el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo y Satanás va a querer engañarnos. Y va a ocupar aparentemente con cosas buenas o cosas normales como falsos profetas vestidos de ovejas, como un ángel de luz, tal como lo mencionó el pastor Marván. Y no debemos de pensar de que, no está pasando nada, es normal. Al contrario, como estamos en el fin del tiempo, es cuando más debemos escudriñar la Biblia y estar preparados, porque si no, podemos ser, como dice la lección, ser engañados. Muchas gracias. Ya el apóstol Pablo lo decía, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, refiriéndose a la segunda venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, el contexto en el cual se dan los engaños del tiempo del fin. Van a ocurrir dos cosas. Lo primero que va a ocurrir es que van a haber personas que a toda costa van a aferrarse a Jesús, a su palabra, y van a depender y a luchar con la armadura de Dios. Pero va a haber otro grupo, que será tal el engaño que se va a convertir en una rebelión. ¿Por qué pasa esto? Quédate con nosotros
para que nosotros podamos estudiar qué es lo que prepara el camino para que esto ocurra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos listos para iniciar el punto número 2 que hemos titulado Los engaños del tiempo del fin. Y bueno, yo creo que de acuerdo a lo que hemos estudiado durante esta semana, la base se encuentra en esta mezcla de ideas, mezcla de una gran variedad de ideas que es un término complejo, pero que se denomina como misticismo. Desde la perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Es decir, este misticismo es como un tipo de sincretismo, una mezcla de diversas creencias que ahora van a definir cómo la persona debe ver, cómo la persona debe evaluar, cómo la persona debe entender algunos asuntos. En el contexto de la muerte y la esperanza futura, el título general de nuestra lección, esto se puede resumir a los temas que hemos de abordar, las experiencias cercanas a la muerte, a la reencarnación y los otros temas que vamos a abordar. Pero lo importante aquí es resaltar que el misticismo tiene el propósito de reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. En este sentido, los sentimientos, el gusto, las preferencias personales se convierten en el eje rector de cómo nosotros debemos entender o ver ciertas cosas. Ahora, ya Elena de White lo decía, que la teoría de que, según la cual no tienen consecuencia lo que los hombres creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. ¿Por qué? Porque los deja en una plataforma donde son susceptibles, debido a que ellos pueden creer lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Saben, queridos, que hace mucho tiempo un filósofo llamado Protágoras escribió que el hombre es la medida de todas las cosas. Y hoy corremos el riesgo de reemplazar los absolutos por opiniones personales. Uno de esos peligros, uno de esos engaños que más que gana adeptos cada día más, es lo referente, Pastor Isaí, a las experiencias cercanas a la muerte. Sí, Pastor, gracias.
Hay muchos estudios de algunos especialistas bajo la ciencia, pues, que han argumentado que hay gente que ha muerto y que después de algunos días ha resucitado y cuentan una experiencia. Por ejemplo, Sócrates, precisamente en uno de los libros llamado La República de Platón, él cuenta la experiencia de un soldado que era romano y que había muerto en la batalla, se llamaba Entonces, había muerto y después de 12 días había resucitado y le había contado a toda la gente lo que había visto. ¿Sí? Entonces presentaba que había dejado su cuerpo físico, que había atravesado un pasadizo largo y oscuro y vieron más bien a un ser de luz al final del túnel. También se encontraba con algunos familiares y amigos y después iban a contar, pues resucitaban y contaban, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que muchos especialistas han sacado o han argumentado. Es que yo vi la muerte o vi la luz, o cuando decimos, no vayas a la luz. Porque aparentemente, bajo la experiencia, bajo el misticismo, piensan que mueren y después que se encuentran con tanta gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es correcto, esto no es bíblico. La lección nos dice dos cosas. Básicamente hay dos posibilidades en cuestión de esta parte. O es una alucinación psicoquímica natural o es una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Si pudiéramos, Pastor Francisco, aceptar esto, deberíamos tener en cuenta lo siguiente, y lo quiero enlistar en tres cosas. Número uno, los partidarios de estas experiencias que aparentemente tuvieron cercanas a la muerte, ¿sí?, afirmaron pues ver todo este tipo de experiencias, de encontrarse con seres humanos y todo ello. Estamos aceptando la enseñanza de Satanás que dijo, no es cierto, no moriréis, y negando la enseñanza bíblica del estado de la inconsciencia de los muertos. Número dos, si fuera esto verdad, veríamos a la muerte como un amigo. ¿Por qué? Porque nos encontraríamos con nuestros seres amados, nos encontraríamos con nuestros familiares. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la Biblia presenta la muerte como un enemigo. No como un enemigo. La presenta como un enemigo, no como un amigo. Y por último, cuando hablan de las almas desencarnadas, las describan como seres de luz. Esto se compara perfectamente con la alusión bíblica a Satanás apareciéndose como un ángel de luz. Entonces, en pocas palabras, todo es una experiencia. Pero al aceptarlo, estamos yendo en contra de lo que hemos estudiado durante todo este trimestre y lo que estamos aceptando en la Biblia. Hay algo más, hermanos, si los humanos son naturalmente inmortales, ¿qué sentido tendría entonces la resurrección? Por supuesto. De hecho, es la verdad de la esperanza bíblica lo que está en juego al aceptar estas experiencias. Hay algo que me llamó la atención, que supuestamente habla de un especialista que hizo 100 encuestas a 100 personas que habían habido esto y que después de que habían pasado por la experiencia de la muerte, y aquí lo leo literalmente, habían recibido dones psíquicos, paranormales u otros dones especiales después de la experiencia cercana a la muerte que no tenían antes de ella. O sea, podían hacer milagros. ¿Quién hace eso? Satanás. Entonces, aquí el argumento de este engaño, pastor, es Satanás presenta esto como algo sorprendente, pero es para engañar. Muchas gracias. No es la única manera, Pastor David, en cómo los elegidos, los escogidos, pueden ser engañados. Hay un tema que es penetrante, déjeme ocupar esta expresión, pervasivo, que está en todas partes, en los medios de comunicación, películas, caricaturas, cortos de video, y hacen referencia a la reencarnación, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, uno de los engaños también que precisamente procede del tema de la inmortalidad del alma, que Satanás, hemos estudiado ya, metió desde el jardín del Edén con la mentira no morirán. Hay muchas personas, si bien es cierto que en el mundo cristiano creen
que cuando una persona muere, su alma está por allí en algún lugar, ya sea en el infierno, cielo, purgatorio, lo vimos la semana pasada. Hay algunas religiones en el mundo que han ido a un grado más allá todavía, sino que consideran que esa alma inmortal está como en un proceso de evolución, de perfección, en el sentido de que se va reencarnando en algo más, en algo más. Algunas de estas religiones inclusive mencionan que si la persona, por ejemplo ahora en vida, se portó bien, va a reencarnar en alguien mejor para la próxima vida. Pero que si te portaste mal, podrías reencarnar retrocediendo al mundo, al reino animal. Podría ser, no sé, alguna mariposa, alguna cucaracha, algún animal, alguna planta. Así que qué interesantes conceptos. Y saben que estos pensamientos cada día parece que están creciendo más. Hay cada vez más gente que cree en esto. Pero cuando nosotros vamos a la escritura bíblica, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 28 que estuvimos estudiando durante este día. Allí menciona el versículo 27, por ejemplo, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando también en el contexto de la muerte única del Señor Jesucristo para darnos salvación. Y noten que allí también la Biblia menciona que el ser humano muere una sola vez y después de esto el juicio. No se está refiriendo, o nosotros no podemos encontrar en el pensamiento bíblico la idea de la reencarnación. No encontraremos textos bíblicos que afiancen esta enseñanza, que cuando una persona muere reencarnó en algo más. No, la escritura bíblica es muy clara, categórica. Así como Jesús murió una sola vez para salvación nuestra, el ser humano también muere una sola vez y después de esto el juicio. La teoría de la reencarnación en realidad contrasta con algunas enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, número 1, como ya se ha mencionado, la reencarnación contrastaría completamente con el tema de la resurrección. Número 2, también la reencarnación contrastaría completamente con el tema de la doctrina de salvación por fe, ya que aquí se involucra lo que tiene que ver con salvación por obras, ya que, repito, uno de los conceptos de la reencarnación es que te portes cada vez mejor para ir ascendiendo, como ir perfeccionándote cada vez más. Y eso tiene que ver con salvación por obras. Número 3, también este tema de la reencarnación contrasta con aquel tema que estudiamos hace un par de semanas atrás de la historia de la parábola de rico y Lázaro, donde se nos mencionaba que las decisiones que tomamos ahora, en el tiempo presente, mientras estamos vivos, afectarán en dónde pasaremos nosotros la eternidad. Es decir, la importancia de la toma correcta de decisiones mientras estamos vivos. Número 4, también la reencarnación contrasta con el tema de la segunda venida de Jesús. ¿Para qué entonces la segunda venida de Jesús? Y número 5, también la reencarnación contrasta con aquel punto en el que la Biblia menciona que las oportunidades se dan en vida. La reencarnación es algo así como nuevas oportunidades. Si tú en esta vida no aprovechaste las oportunidades, no te preocupes, a lo mejor reencarnaste en un animalito y ahí podrás aprovechar oportunidades. O sea, hay otras oportunidades más. Miren el engaño astuto de Satanás. Nos está haciendo, no importa cómo tú vivas, vive la vida como quieras, al fin y al cabo no te vas a morir, únicamente vas a reencarnar en algo más y en aquella otra vida puedes tomar mejores decisiones que en esta. Por lo tanto, disfruta la vida como tú quieras. Es sumamente peligroso aceptar esta teoría de la reencarnación, Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Isaí. Hay también un engaño y a la vez una advertencia en la Escritura
cuando nosotros leemos ese registro de lo que pasó con Saúl ahí en 1 Samuel 28, 3 al 25. ¿A qué hace referencia este engaño y esta advertencia que se debe evitar a toda costa, pastor? Sí, pastor, gracias. La nigromancia es una de las formas de comunicarse con los muertos. ¿No? Es una práctica pagana, ¿sí? La lección lo define como una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. Si usted da un repaso a la lección del día viernes, habla acerca de una compañía, una fundación, Soulphone, que afirma que está creando tecnología, precisamente para que la gente pueda tener contacto con la gente que ya murió. ¿Sí? El principio es, bueno, es por fases, primero con mensaje de texto, después por videollamado. O sea, y si usted busca en el Google, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Porque el enemigo ha metido la idea, así como pasó con Saúl, de que podemos tener contacto con los muertos, que podemos preguntarles qué es lo que viene en el futuro. Sin embargo, usted sabe que la Biblia condena esto, lo condena. Y yendo a Deuteronomio capítulo 18, en el versículo número 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, o sea, aquel que predice, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Dios lo prohibió para Israel y claro, también lo dice para nosotros. El profeta Isaías, precisamente, en el contexto del capítulo 8, en el versículo número 19, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la Biblia nos está amonestando, no tenemos que consultar a eso porque eso es de Satanás. Y la lección nos presenta la experiencia, y ya lo estudiamos en su momento, lo que pasó con Saúl. Saúl realmente no quiso escuchar la voz de Dios y Dios ya no le habló. Y solamente Satanás, a través de un espíritu engañador, pues adoptó aparentemente la forma de Saúl y empezó a hablar y le dijo: mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Satanás únicamente destruye, Satanás nos engaña y lamentablemente hay mucha gente que cree eso. Platicábamos hace un momento de formas en la cual la gente busca cómo comunicarse con los muertos. No está bien, no es bíblico y es uno de los engaños que hoy en día aparentemente son normales, aparentemente lo ven el mundo como algo correcto, pero ante la palabra de Dios está mal. Y lo podemos ver, pastor, a través de películas. Ahorita cuando se acercó el tiempo de los muertos, que la gente les habla a los muertos, les lleva sus ofrendas, son prácticas que ante los ojos de Dios son paganas, o sea, están mal. Y Dios abomina eso. Y pues hay que tener cuidado de no seguir las corrientes, porque si no, pastor, podemos deshonrar el nombre de Dios. Gracias. Finalmente, pastor David, las personificaciones y otras apariciones, todo esto parece, o sea, se pretende que sea normal. ¿Qué propósito se persigue, pastor? Sí, quisiera mencionar dos puntos acerca de esto. Número uno, como lo vimos durante este día, personificaciones y apariciones. A mí me ha tocado dar estudios bíblicos a personas que me han dicho: oiga, pastor, pero mire que yo he visto a un familiar muerto. En una ocasión, en diferentes ocasiones me ha sucedido, en una ocasión me dijeron inclusive que hablaron con el familiar muerto y que inclusive mencionaron temas que únicamente ellos sabían. Y entonces yo les dije: mire, yo creo que eso puede suceder porque la Biblia lo presenta así, que puede suceder, porque Satanás está buscando engañar a la gente
Apocalipsis 16:14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales. Satanás puede, nosotros lo encontramos en la historia de Saúl con la adivina de Endor. Satanás puede hacer aparecer una persona en su apariencia física. Satanás puede inclusive modular la voz de la persona para que hable como si fuera la persona. Satanás inclusive, al conocer nuestras conversaciones que tenemos, pues inclusive hacer referencia a algo que nosotros sabíamos para hacernos creer que es el familiar muerto. Así que bueno, Satanás puede engañarnos en esa dirección. ¿Y con qué propósito? Precisamente ese, engañarnos. Ahorita hay una aparición. Después ya no son únicamente apariciones, ya hablas con la persona, temas en específicos. Después de eso ya hay tantos diálogos con esta aparición que llegará el momento en el que posiblemente traten de menoscabar la palabra de Dios. No hay sentido que obedezcan la Biblia. Mira, no tiene sentido que tú trates de hacer la voluntad de Dios. Al final todos se van a salvar, al final todos van a llegar al paraíso, no te preocupes, vive desmedidamente, haz lo que tú quieras, no hagas caso a la doctrina bíblica, mejor haz caso a las experiencias, y entonces eso es sumamente peligroso. Y por eso quiero llegar a ese punto número 2, precisamente con la historia de Saúl. Qué interesante que Saúl, para que él pudiera llegar a ese terreno, porque es sorprendente que alguien que conocía la palabra de Dios, que sabía que estaba mal consultar a todas estas cosas espiritistas Por y consultar supuesto. a los muertos. Increíble que el mismo rey que había mandado a limpiar la tierra precisamente de esa situación, ahora recurra a consultar a los muertos. ¿Cómo Saúl llegó hasta ese grado? Bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, comenzamos nosotros a encontrar la respuesta. Desde el momento en el que Saúl está cayendo, en el que Dios lo desecha y Samuel se lo hace saber. ¿Qué sucedió? Dios dio su palabra de lo que tenían que hacer y Saúl creyó que había una forma mejor de hacerlo. Como que la palabra de Dios a mí no me es muy lógica, como que yo creo que podría ser mejor. A lo mejor Dios se equivocó en la indicación. Es más, a lo mejor la indicación ya es obsoleta. Y entonces Saúl vio una mejor indicación y finalmente hizo lo que le pareció mejor. Y quiero apuntalar aquí que posiblemente fue sincero Saúl. Porque hay muchas personas que con sinceridad hacen muchas cosas, pero también quisiera decir que sinceridad no es sinónimo de veracidad. Muchas personas pueden ser totalmente sinceras, pero ser totalmente equivocadas también. Y entonces resulta que Samuel tuvo que venir y dijo, ¿sabes qué? Por cuanto no obedeciste la palabra de Dios, entonces Dios te va a desechar. Y entonces ahí sí, Saúl comienza a reconocer que obró mal. Bueno, pide a Dios por mí, quédate por lo menos aquí conmigo para ofrecer sacrificios. A Dios no le importan tanto los sacrificios, dijo el profeta Samuel, sino que se obedezca a su palabra, que se obedezca a su palabra. Y precisamente aquí es donde llegamos a este punto que se mencionaba, la base al principio, que el pastor Francisco nos recalcaba. Saben que hay muchas personas que al día de hoy, con el pensamiento posmoderno de la sociedad, han llegado al punto de reemplazar las enseñanzas de Cristo por la persona de Cristo. No, dicen estas personas, lo más importante es mi experiencia. Si la palabra de Dios dice algo, bueno, yo lo voy a experimentar y si me funciona, entonces tiene razón. Si no, posiblemente la palabra de Dios se equivocó. Y aquí entramos a otro terreno que tiene que ver con inspiración, que quizás en otro momento se podría mencionar. Pero miren, hay personas entonces que piensan que la doctrina bíblica ya no importa más, que ya quedó obsoleta, que ahora lo que es importante únicamente es aceptar la persona de Cristo, vivir una experiencia con Cristo
y ya, se acabó. Pero como decía por ahí la lección, debemos tener cuidado porque los romanos creían en Cristo y aún así cometieron tantas barbaridades. Hay personas que en el nombre de Cristo han hecho muchas barbaridades. No únicamente pues es importante en quién creamos, sino lo que creamos. Es decir, no únicamente importa lo que creamos en la persona de Cristo, sino creer en lo que Cristo dijo en su palabra. Así es. Muchas gracias, queridos hermanos. Jesús fue claro cuando Él dijo que debiéramos ser cuidadosos, porque incluso los escogidos, los elegidos, podrían ser engañados. Yo quiero invitarte a reflexionar sobre dos cosas. ¿Cómo una creencia popular puede afectar al final de la vida incluso a un escogido de Dios? Y para eso quiero decir, no puedes corregir lo que no estás dispuesto a confrontar. Evalúa tu vida. ¿Cómo está tu vida respecto de Dios? ¿Está tu vida viviendo en armonía con la palabra del Señor, con la enseñanza de Dios? Y número 2, esta pregunta aparece en la guía de estudio. ¿Con qué frecuencia, bajo estrés, hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Qué podemos hacer ante esta ola de engaños que está esparcida por todas partes, como las ranas estaban esparcidas en Egipto? Bueno, acompáñanos en el tercer punto, porque vamos a analizar cómo nosotros podemos avanzar, salir vencedores en medio de tantos desafíos que amenazan al creyente. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Muy bien, estamos listos para iniciar con el último punto, la armadura de Dios. Damos gracias a Dios porque en medio de tantos peligros, en medio de esta lucha espiritual, el Señor ha provisto, queridos compañeros y hermanos que nos siguen, los recursos necesarios para que nosotros podamos salir más que vencedores. Antes de dar la palabra al pastor Isaí, quiero leer lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios y velad en oración. Pastor, la manera en lo que nosotros creemos va a influir en la manera en cómo nosotros vivimos
en nuestra vida diaria. Y el apóstol Pedro nos recuerda que, bueno, el fin se acerca, los ataques son reales, sin embargo nos anima a que nosotros seamos sobrios y velemos en oración. ¿Qué exhortación nos da el apóstol Pablo en la palabra para que nosotros podamos hacer frente a estos engaños, pastor? Gracias, pastor. Bien, usted lo ha mencionado. El enemigo es real, sí, el enemigo es peligroso. Y entre más pasan los días, si usted se da cuenta, estamos en el tiempo del fin. Entonces, andará como una serpiente, Apocalipsis 12:12, que anda buscando a quien devorar, astuta. La lección menciona, está enfurecida. Pero para eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo número 10, lo siguiente, un mensaje de Dios para nosotros, hermanos, que vivimos en este tiempo tan difícil. La palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nos fortalezcamos en el Señor. Y dice así, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos está invitando, hermanos, hay que fortalecernos en el Señor. Hay que aferrarnos a Él. El apóstol Santiago dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y nos estamos refiriendo, para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, hay que fortalecernos en el Señor para que podáis estar firmes. Dice en el versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces somos bombardeados por diferentes doctrinas, enseñanzas que la gente los ve normal y que podemos caer en el riesgo, como Saúl, de equivocarnos, dejando la palabra y aceptando estas enseñanzas. Siguiendo el consejo, hay que fortalecernos en el Señor. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La palabra que se menciona mucho esto es firmes, pero ¿en quién? En el Señor. Menciono, por ejemplo, lo que dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si usted se da cuenta, hermanos, el Señor nos invita a estar firmes. Leo y cito otro texto bíblico, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay que estar firmes, hermanos. Hay que buscar la palabra, hay que leer la Escritura. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas del enemigo. Hermano, Dios nos está invitando. Hay que fortalecernos en el Señor. Si no abrimos la Biblia, podemos ser engañados. Examine su vida espiritual. ¿Cuántas veces a la semana usted pasa tiempo con el Señor? ¿O únicamente se vive de las experiencias? Ay, es que bonito, nada más sentir. No, hay que convencernos de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Porque si no estamos fortalecidos en el Señor, Pastor Francisco, si no nos fortalecemos en el Señor, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, entonces ¿en qué somos cimentados? Y así es muy fácil que el enemigo nos lleve como viento de doctrina o como nubes errantes, como dice Judas. Sí. Dios nos ayude a estar fortalecidos, cimentados en el Señor. Gracias, pastor. Curiosamente, pastor David, el apóstol Pablo no solamente, nos anima a mantenernos firmes, pero por la lucha es del Señor, pastor David. Correcto. Qué interesante que el apóstol Pablo, hermanos, entendía que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad.
¿Saben qué interesante es este concepto? Porque Pablo describe 2, 3 ocasiones todo lo que él sufrió por amor a Cristo. Persecuciones, odios, lo golpeaban, críticas, falsos hermanos. Bueno, el apóstol Pablo entendía que en realidad no eran las personas quienes lo estaban persiguiendo y haciendo todo eso, sino que en realidad era Satanás mismo. Saben que desde ahí podemos tener una gran lección aquí. En realidad todas las cosas que pudieran suceder entre miembros, ¿verdad?, de iglesia, entre nosotros que somos la familia en Cristo, no hay que tomarlo personal. Yo le digo a varios hermanos en algunos conflictos, en realidad no lo tomemos personal, no veamos mal al hermano, a la hermana, porque en realidad es Satanás que está buscando destruir el cuerpo de Cristo. Número 2, pues aquí el apóstol Pablo en realidad nos dice, miren, ustedes no luchen contra el diablo. Esa parte es de Dios. Lo único que ustedes tienen que hacer nosotros es estar firmes delante de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la armadura de Dios, la armadura de la fe. Y aquí la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos describe algunas partes importantes de esta armadura. Es como si el apóstol Pablo tomara al ejército romano y entonces describiera cada uno de los accesorios de la armadura. Y entonces por ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo toma esto como una metáfora, de tal forma que, por ejemplo, desde el versículo 14, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. La Nueva Versión Internacional menciona el cinturón de la verdad. Esto nos invita a que nosotros podamos aferrarnos de la verdad tal como aparece en la palabra de Dios. Y no soltarla, sino hacerla nuestra, pasar tiempo con Dios a través de su palabra. También por ahí podemos encontrar lo que tiene que ver con la coraza de justicia, que en realidad la coraza de justicia deberíamos nosotros llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, pensar en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, cómo ha traído la salvación hasta nosotros, de tal manera que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, sino únicamente aceptar que somos cubiertos por la justicia de Jesús. Número 3, también es interesante que aquí habla acerca del calzado del Evangelio de la Paz. Y qué interesante que, como dicen algunos comentadores, esta es la única parte donde aparece esta descripción, el Evangelio de la Paz. En otras ocasiones pareciera que contradice esta parte. Algunos de los evangelios mencionan que en realidad hay división, ¿no? Cuando predicamos el evangelio, cuando aceptamos a Jesús, y ciertamente hay especie de división, pero en este momento el apóstol Pablo quiere recalcar que a toda aquella persona que acepta el evangelio va a ser de bienestar para su vida, va a traer paz al corazón. Y como estuvimos hablando de estos temas, lo que tiene que ver con el misticismo, reencarnación, nigromancia, bueno, todos estos temas pueden traer temor al ser humano. Pero el evangelio no trae temor, el evangelio trae paz a nuestros corazones. Número 4, también podemos ver ahí lo que tiene que ver con el escudo de la fe, para poder detener todos los ataques de Satanás. Y ligado con esto, nosotros podemos decir que el escudo de la fe significa decir no a la duda, decir no al pecado, decir no a la tentación, poder mantenernos firmes delante de Dios. Y ligado con esto, también, número 5, la escritura bíblica nos habla acerca del casco de la salvación, que nos recuerda la esperanza de la vida eterna. Número 6, la espada del Espíritu, que claro está, se refiere a la palabra de Dios, como inclusive allí lo menciona claramente, de tal forma que necesitamos pasar diariamente tiempo con Dios a través de su palabra. Ya el pastor Isaí hablaba de esto. Y finalmente, número 7, versículo 18, el apóstol Pablo nos invita a orar en todo tiempo, de tal manera que si algo tenemos que hacer es orar.
Orar para que Dios pueda enviarnos el Espíritu Santo. Orar para que Dios nos envíe el poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Necesitamos orar para que Dios nos fortalezca en los momentos de tentación. Necesitamos orar por sabiduría para tomar decisiones correctas. Necesitamos orar para que Dios ponga en nuestros corazones amor por las personas que nos rodean. Amén. Necesitamos orar por una fe mayor. Necesitamos orar por valentía para mantenernos firmes delante de Dios, no importando lo que suceda a nuestro alrededor. Así que ojalá que con la armadura de Dios podamos mantenernos firmes y fieles. Qué interesante, quisiera terminar con mencionando que este texto bíblico en Efesios 6, versículo 11, que menciona que estar firme contra las acechanzas del diablo, esa palabra acechanzas es la palabra metodeía, que literalmente puede ser traducida como error, astucias, artimañas. Y qué interesante que esta palabra el apóstol Pablo la vuelve a mencionar en el contexto de que no seamos como niños fluctuantes llevados por vientos de doctrinas. Así que qué interesante que en donde aparece esta palabra, en esos dos textos, el apóstol Pablo es como si contrastara. Es como decir, para que puedan permanecer firmes ante las acechanzas del diablo, tienen que mantenerse firmes en la doctrina bíblica para no ser movidos de un lado para otro. Qué interesante. Gracias, pastor. Estamos llegando al final de esta lección y quisiera pedir a mis compañeros que puedan dar algunas palabras que puedan resumir el estudio de esta mañana. Sí, pastor. Hemos llegado al final de este estudio y Dios nos está llamando a ser conscientes de que estamos en los tiempos peligrosos, estamos en el fin de los tiempos. Ya vimos todas y las diferentes formas en las cuales el enemigo va a tratar de hacernos caer y, como lo hemos leído, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por eso, hermanos, que debemos estar velando, debemos estar preparándonos, porque el Señor es quien luchará. Nosotros hay que sostenernos en el Señor. Y bien, citando Deuteronomio capítulo 19, el Señor nos dice: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. Recuerde que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y príncipes de las tinieblas. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros con vuestros enemigos, para salvaros. Amén. Es una promesa. En otras ocasiones hemos leído: no te apartes, esfuérzate, sé valiente. Y nos habla no tanto en cuestión de fortaleza física, esfuérzate en no dejar la palabra. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Así también, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Cada vez vamos a ver más y más cómo el enemigo procurará engañar a los que han de estar en el cielo. Incluso en el conflicto de los siglos menciona Elena de White que Satanás se va a presentar como un benefactor de la raza humana. Y tú puedes, y yo puedo, porque somos susceptibles, pues, claro, si no estudiamos la palabra, a caer en estas redes. La lección, pastor, nos invita en pocas palabras a prepararnos. Prepararnos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias, pastor. Pastor David, antes de darle la palabra, quiero darle las gracias por estar con nosotros, y también, pastor Isaí, gracias por acompañarnos. Palabras para resumir este estudio, pastor. Sí, pastor, hermanos, la mejor forma de poder combatir el error es conociendo la verdad. Dediquemos tiempo diariamente para estudiar la palabra de Dios. Satanás está buscando la forma de engañarnos a toda costa posible, y a través del espiritismo y de todas estas teorías que muchas personas están creyendo, y quizás muchos hermanos, inclusive dentro de nuestra iglesia, llegaron a entender algunas cosas de estas. Pues a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos conocer la verdad, y todas estas teorías falsas y engañosas pueden caer por su propio peso. Dediquemos tiempo para estudiar la Biblia, para orar y para vestirnos con la armadura de la fe, con la armadura de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias.
Quiero terminar leyendo 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Dice el texto: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debemos estar cimentados en la palabra del Señor. Debemos estar llenos del Espíritu Santo y aferrarnos a las promesas de Dios para no caer en las artimañas de Satanás. De hecho, el comentario de la lección dice: si nosotros en una mano tenemos el escudo de la fe y en la otra mano tenemos la espada del Espíritu, no habrá tiempo para que nosotros caigamos presa del engaño, no habrá tiempo para que nosotros demos una respuesta inapropiada, no habrá tiempo para que nosotros nos distraigamos con cosas sin valor, sin trascendencia. Sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.